Bueno, voy a grabar para los, sí, porque a veces hay gente que quiere verla después, entonces, pero lo más importante es venir aquí a hacerme preguntas. Bien, sobre eso les voy a hablar más adelante, pero sí es muy importante, desde ya es muy importante. Yo voy a intentar grabar siempre, pero pues eso no es lo más importante. Lo más importante es venir a hacer preguntas. Bien, mire lo siguiente. Empecemos con esto. Ok. Miren esta imagen. Sí, empecemos por aquí. Si yo les pregunto qué hay aquí, ¿sí? ¿Ustedes qué ven? ¿Sí? ¿Qué ven aquí? Si piénsenlo un momento. Y si alguien quiere decirlo, pues también. Si alguien quiere ver, que claro, esto les adelanto, esto es una obra de arte de Joseph Kosuth. Y pues, ajá, ustedes saben que en el arte cada quien ve algo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué ven ustedes? ¿Sí? Quiero empezar por ahí. ¿Qué ven ustedes ahí en esa obra? ¿Sí? ¿Qué creen que signifique eso? Bien. Entonces, la primera vez que yo lo vi, yo dije, no, pues, una silla, ¿no? Pues una silla, ¿qué más va a haber? ¿Qué más sea, ¿qué más explicación tiene eso? Una silla, más nada. Pero miren cómo se llama. Esta obra se llama Una y tres sillas. Bien. Así se llama esta obra. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, fíjense que en el primer objeto, el primer elemento es una imagen de una silla. Bien. El segundo elemento es una silla como tal, propiamente dicha, una silla sí, una silla en tres dimensiones, una silla real. Y el tercer elemento es la definición de una silla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo interesante de que son representaciones distintas de una misma cosa, de un mismo elemento, de un mismo tema, de la misma silla? Es la misma silla vista de tres maneras diferentes. Entonces, ¿qué tiene de especial eso? ¿O por qué me interesa saber eso? Bueno, es porque así es como yo he estado operando para ganar, obtener conocimientos. En estos semestres que han pasado, yo he utilizado mucho la idea de que ver las cosas de diferente manera te puede dar más información, mayor conocimiento y mayor entendimiento de lo que tú quieras estudiar. Porque, por ejemplo, con la foto, con la imagen de la silla, tú tienes cierto tipo de información, ¿verdad? Tú con la foto, tú puedes ver más o menos la geometría, ¿no? Puedes ver que está hecho de rectángulos en su mayoría, rectángulos, cuadrados, ¿sí? Fíjate, tú con la imagen tienes una parte de la información que ayuda a saber cómo es la silla, ¿verdad? Pero ahora, si tú tienes la silla de verdad, la silla en tres dimensiones, tú puedes ver mejor su color. Fíjense que en la primera imagen no se ve el color se ve en blanco y negro. Pero tú teniendo la silla de verdad, tú puedes ver el color, la textura, si la madera está desgastada, si es una madera buena, ¿sí? Tú puedes ver mejor la calidad, si resiste. Claro, te puedes subir en ella y probarla. Entonces, fíjense, el simple hecho de verla desde otras perspectivas o de otra fuente o verla de otra manera, te da más información de la silla, del mismo elemento. Bien. Y el tercer elemento es la definición de lo que es una silla, o sea, lo que dice el diccionario, lo que dice la RAE. Entonces, ¿en qué me ayuda? Es que básicamente tengo más información sobre eso, sobre lo que es una silla. Listo, con los elementos anteriores yo puedo ver, bueno, qué es una silla, cómo es, qué es la silla, pero con la definición eso me ayuda a tener un concepto más claro de lo que es esa silla que estoy viendo. Entonces, si ven, esta es una obra de arte, claro, la primera vez que la vi me pareció muy interesante y así es como yo estudio. Y es el primer consejo que les quiero dar hoy.
Este, el error que vi, que veo, pues, tanto en mis estudiantes de cálculo uno en los que vieron cálculo 2 conmigo también, es que se quedan con una sola parte, con una sola manera de ver un tema, o se quedan solamente, por ejemplo, con lo que dice el profesor. Imagínense que lo que dice el profesor es la imagen de la silla, ¿bien? Imagínense que tú vas a la clase y te dan una imagen de lo que es una silla, o te dan solamente la definición. Imagínate, eso es lo que se ve en clase. En clase más que todo se dan son los conceptos, ¿verdad? Imagínate que tú en la clase te dan el concepto de lo que es la silla o del tema, ¿bien? O de lo que es la integral. Esto es lo que usualmente se da en las clases, ¿bien? Esto es lo que podrías aprender en una clase común y corriente. Pero ¿será que eso es suficiente? ¿Será que eso me va a permitir entender de verdad lo que es el tema que estoy estudiando? ¿Será que con eso voy a quedar listo para el examen? Bueno, la respuesta es que no, absolutamente no. Esto no es suficiente. Tener el concepto no es suficiente. Bien. Entonces, bueno, y creo que también ya tienen un poco de la idea de cálculo uno, ¿verdad? Ya pasaron su primer semestre, entonces ya deben tener más experiencia de lo que les estoy hablando. Ya deben saber que con las clases no es suficiente, pero de igual manera, mucha gente sigue cometiendo ese error, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que el primer consejo importante? Es que se acostumbren a aprender, pero de todos lados, en serio. Aprender, por ejemplo, de diferentes libros. Eso ayuda a que tengas el mismo tema, pero de diferentes maneras, porque créanme que cada autor es diferente, cada libro aborda los temas de manera diferente. De pronto este libro a ti te gusta más porque lo entiendes mejor, o de pronto este libro tiene ejercicios más retadores que te hacen pensar. Entonces, fíjense, cada libro, créeme, cada libro aborda estos temas de manera diferente. Es como ver el mismo tema, o sea, la misma silla, pero de diferentes maneras. Entonces, eso es algo que casi nadie hace. Lo que la mayoría de gente hace es que el profesor dice, vamos a usar el Larson, por poner un ejemplo, y todos pues hacen eso. Nadie se motiva a ver, por ejemplo, un libro, sí, otro libro, cualquiera, otro libro, otra fuente, otro autor. O vamos a usar el Stewart, que es como el más estándar, es el más como común. Entonces, cuando eso pasa, te estás limitando, ¿sí? Si tú quieres ser el mejor, si tú quieres sacar buenas notas, si quieres llegar al nivel más alto y que eso se vea reflejado en tu promedio, pues no es suficiente quedarte con lo que dice el profesor, ¿ok? Ese es uno de los consejos más importantes y a mí me ha servido demasiado, ¿sí? A mí me ha servido demasiado estudiar de varias fuentes. Entonces, ahorita les voy a dar una recomendación de mis libros favoritos para que ustedes los usen en cálculo 2. ¿Listo? Otra cosa que uno puede hacer para seguir fomentando esta idea sería buscar varios profesores. ¿Listo? Aprovechando que en internet hay infinidad de profesores, entonces créanme que eso también ayuda a que veas el mismo tema, pero de diferentes maneras. De pronto este profesor le entiendes mejor, de pronto este otro te motiva, de pronto este otro no sé, hace que estudiar sea más divertido. Eso me pasaba mucho, ¿sí? Hay un profesor que a mí me motivó bastante a estudiar matemática, ¿sí? Matemática, pero, o sea, esto de cálculo. Hubo un profesor que a mí me motivó muchísimo a hacer cientos de ejercicios por placer, y créanme que eso fue lo mejor que me pudo pasar. Eso fue lo que me salvó el promedio en el segundo semestre, ¿ok? Entonces, fíjense, ahorita les digo cuál es. Pero sí ven, todo parte de esa idea, de buscar diferentes maneras de ver el mismo tema, ¿ok? Créeme que tiene una infinidad de beneficios y cuando ustedes hacen eso, cuando se acostumbran a eso, el conocimiento es mucho más fácil de obtener, ¿sí? El conocimiento es mucho más, es incluso más divertido, como les digo. Hay profesores allá afuera que sí, hacen que uno se motive. No sé, de pronto la manera en que explican, o de pronto, sí, el carisma, o lo que sea, cualquier cosa, pero
Esa motivación que uno no encuentra en una clase normal, esa motivación que no te transmite el profesor en la clase de la universidad, la puedes encontrar en otros profesores en internet, en YouTube o en donde sea. Bien. Pero sí, pero la idea principal es esa, chicos. No se queden solamente con esto. No se queden solamente con la definición del tema. No se queden con esta manera tan cuadrada o tan rígida de ver un tema. Salgan y vean diferentes maneras de estudiar lo mismo. ¿Bien? Créanme que eso va a marcar un antes y un después en la manera en que estudien. Bien. Entonces ya está, ahí les dejo entonces el nombre de la obra por si quieren leer más sobre eso, si es muy interesante. Porque claro, es muy interesante porque al inicio uno ve, pues no, así y ya. Pero sí ven el montón de cosas que hay detrás de esto, el montón de ideas que se saquen de aquí. Entonces, bueno, ahí les te lo recomiendo. Bien. Luego, bueno, ahora hablando un poco de cálculo 2 que es lo que nos interesa a nosotros. Hablando un poco ya de lo que es el cálculo 2 les quiero dar como una introducción. Les quiero dar una introducción al cálculo 2 una pequeña introducción, como una idea general. Y también les quiero decir qué es lo más difícil. ¿Listo? Qué es lo más difícil y también qué podemos empezar a trabajar desde las vacaciones. ¿Ok? Porque para mí mi secreto, el secreto por el que por el que terminé siendo uno de los promedios más altos, es el de estudiar en vacaciones. ¿Ok? Ya, ese es mi secreto. No hay más. No hay más nada. ¿Listo? Cuando me preguntan, no, o sea, ¿tú cómo haces para tener las mejores notas? Es eso. No es más nada. Bien. Estudiar en vacaciones. Entonces, mientras que todo el mundo está descansando, pues claro, yo también descanso, obviamente. Eso también es importante. Pero intento adelantar lo más que pueda. ¿Ok? Ese es mi secreto. Si ustedes logran seguir eso y lo hacen bien, créanme que van a estar del otro lado. Ya básicamente tienen el semestre en el bolsillo. Porque claro, ¿por qué les digo hacerlo bien? Porque sí, he tenido amigos que ellos me dicen, hey, sea, yo estudié en vacaciones, pero nada de lo que estudié me sirvió, o nada de lo que estudié me ha servido, porque me puse a estudiar unas cosas que acá no me están preguntando, que acá no vemos, o que había otra cosa más importante aún y yo no lo vi, entonces quedé en nada. Entonces, por eso es que también esa letrica, ¿bien? Hacerlo y hacerlo bien. Yo les voy a decir ahora cómo lo hago yo, ¿ok? Entonces, les voy a enseñar entonces un poquito de cálculo. Cálculo 2, lo más importante que deben aprender es integrales. ¿Bien? ¿Ok? Por ejemplo, en cálculo 1, ¿cuál era el tema principal, el corazón? ¿Cuál era la idea más importante? Aprender a derivar. ¿Ok? Cálculo 1 se da para eso, para que tú aprendas a derivar. Obviamente, te ponen algo de límites, te ponen algo de funciones, pero es para que tú sepas de dónde vienen las derivadas. ¿Ok? Pero lo más importante es aprender a derivar. Algo parecido pasa en cálculo 2. Lo más importante es aprender a integrar. Para esto se da cálculo 2. De hecho, de ahí viene su nombre. ¿Bien? Cálculo 2 es lo mismo que cálculo integral. Es por eso, porque esto es lo más importante que ustedes deben aprender. Quien no aprende a integrar no puede pasar cálculo 2. No va a pasar cálculo 2. ¿Ok? Entonces, esto es lo más importante, aprender a integrar. Ahora, qué es lo complicado, ¿sí? Si todo gira alrededor de esto, pues fácil, ¿no? Uno dice, pues va a ser igual que cálculo uno. Me va a tocar aprenderme unas reglas, unas fórmulas y hacer ejercicios. Es lo que mucha gente piensa. Pero pasa lo siguiente, ¿ok? Pasa lo siguiente. Aquí el nivel aumenta considerablemente. En cálculo 2 o sea, la diferencia de dificultad se vuelve muy grande porque acá trabajamos con técnicas de integración.
Bien, técnicas de integración. Entonces, ¿qué es lo diferente? De que no son reglas, no son fórmulas, ¿sí? En cálculo uno nosotros trabajamos con reglas, ¿verdad? Con fórmulas. Simplemente te aprendes la fórmula y ya, ¿sí? O sea, te aprendes la fórmula, regla la cadena, regla el producto, regla el cociente y ya, fuera. Ya quedas listo para derivar lo que sea, ¿verdad? Pero no, acá no son reglas, ¿ok? Acá no son fórmulas propiamente dichas. Son básicamente unos métodos, ¿bien? ¿Por qué? Porque las integrales son tan complicadas, ¿sí? Hay integrales que son tan difíciles de resolver que la única manera de resolverlas es convirtiéndolas en una más fácil o reescribiéndolas o haciendo un cambio de variable o aplicando un procedimiento que la convierta en algo más fácil de integrar. Entonces, es por eso que acá no manejamos fórmulas, sino manejamos como técnicas, como algunos procedimientos, son como procedimientos. Voy a poner aquí que son como procedimientos. Son como procedimientos para integrar. Bien. Entonces, no son fórmulas, no son reglas y ya. Son más que todo o algunos procedimientos, bien. Es que son como estrategias que uno debe aprender a manipular, que uno debe aprender, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo difícil? De que se requiere más análisis. Hay que analizar mucho, hay que analizar mejor. Bien. Esa es la diferencia entre solamente reglas y técnicas. De que las técnicas requieren más análisis. ¿Ok? Requieren mucho más análisis. No es simplemente aprenderte una reglita y ya. Debes entender cómo se usa, por qué se usa, cuándo se usa. Entonces, esa es la diferencia entre cálculo uno y cálculo 2. Esa es la principal diferencia. Bien. De que acá en realidad hay que pensar más. ¿Ok? Acá hay que pensar mucho más que en cálculo uno. ¿Listo? Entonces, es más análisis y menos, listo, menos mecánico. Bien. Cálculo uno es muy mecánico. ¿Listo? Cálculo uno es muy mecánico porque es, sí, básicamente lo mismo, las mismas reglas, los mismos procesos, ¿sí? Las mismas reglas de derivación. Entonces, básicamente uno puede derivar lo que sea de la misma manera, siempre. No cambia, no hay muchos cambios que digamos. Pero acá sí, ¿ok? Acá sí. ¿Por qué? Porque imagínate que tengas 6 técnicas de integración. Bien, sí, yo se las voy a nombrar, ¿ok? Las técnicas, a ver si me acuerdo de todas. Está sustitución, bien. Se las voy a nombrar solamente y les voy a decir cuál es la técnica más importante. Sustitución es la primera, técnica de integración. Luego viene por partes, integración por partes. Bien, de pronto he escuchado un poquito de esto. Bien, luego de por partes viene sustitución, pero trigonométrica. Bien, sustitución trigonométrica. Entonces, aquí ya uno empieza a darse cuenta de que, uy, va a estar más difícil que cálculo uno por la trigonometría. Bien, a ver, sustitución trigonométrica. Entonces, este es un tipo especial de sustitución. ¿Ok? Luego viene fracciones parciales. Bien, fracciones parciales. Que esta es la más difícil, créanme, que todo el mundo perdió este parcial. Mucha gente perdió este examen. Fracciones parciales. Y también algo de integración numérica. Bien, bien. Entonces, fíjense, son varias técnicas de integración. Entonces, y lo peor es que ellos no te van a decir, en este ejercicio use sustitución trigonométrica. O te van a decir, en el examen te va a decir, para las siguientes integrales use
por partes, integración por partes. No, eso no pasa, ¿sí? Eso no pasa acá. Acá en cálculo 2 ellos no te van a decir qué usar. Ellos te ponen la integral y tú debes saber cuál es la mejor técnica. Bien. Entonces, si ven que ya no es tan memorístico, ya no es tan mecánico como en cálculo uno, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia muy, muy grande, ¿ok? Pero sí, pero cálculo 2 se basa en aprender a integrar, o sea, en dominar estas técnicas para que tú puedas integrar cualquier cosa, ¿bien? Así como en cálculo uno la idea principal es derivar cualquier cosa, bueno, en cálculo 2 es integrar cualquier cosa, ¿bien? Esa es la idea principal. Con eso se puede ganar cálculo 2 muy fácil, ¿bien? Ahora, ¿cuál es la que yo les aconsejo empezar a dominar? O sea, como desde ya empezar a darle fuerte. Es a la primera. Esta es la primera y créanme que es la más importante. ¿Listo? Es la más importante y es la más engañosa y, o sea, requiere de mucha práctica. ¿Ok? Esta es la base de todo. ¿Ok? Esta, la integración por sustitución. ¿Ok? Esta es la más importante y es la que es la que más vamos a trabajar porque con esta ya en mano, o sea, ya tú teniendo esta técnica aprendida, las demás quedan mucho más fáciles de entender. ¿Ok? Y de hecho, hay integrales que se resuelven por partes, pero luego hay que hacer una sustitución. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta es la base de todo. O hay veces que primero se hace una sustitución y después se hace por partes. O después de la sustitución se hace por trigonométrica. O después de la sustitución se hace otra cosa. Entonces, esta es la base. Es lo primero, pero que sea la primera no quiere decir que es la más fácil. ¿Ok? Es la más fundamental, digámoslo así. ¿Ok? Yo lo que hice en vacaciones fue ponerme a hacer muchas integrales por sustitución, o sea, demasiadas. Hice cientos de integrales por sustitución y cuando entré al semestre, todo me quedó muy, pero muy fácil. ¿Ok? O sea, cálculo 2 que era como, que yo creo que es el cálculo más complicado. Ni siquiera cálculo 3 lo sentí tan difícil. Para mí cálculo 2 es el cálculo más complicado. Bien. Entonces, ni siquiera cálculo 3 lo sentí tan difícil. ¿Listo? Pero sí, cálculo 2 sí, y bastante gente perdió cálculo 2. Entonces, les recomiendo que si quieren llegar preparados y que cuando lleguen la integral no sea como que otro mundo, no sea como que, uy, este profesor me está hablando en chino, les aconsejo fuertemente que ahora en vacaciones estudiemos por sustitución. Y también algo de por partes, sí, yo les podría enseñar un poco de por partes. Estas son como las dos más básicas, ¿ok? Y son las dos que se trabajan en el primer corte, estas son las que se trabajan, ¿ok? Las demás se trabajan ya en segundo corte. Entonces, si ya tú llegas con estas dos cosas, cálculo 2 se vuelve mucho más fácil, ¿bien? Ahora, por último, otra razón por la cual cálculo 2 es tan difícil y por la que mucha gente pierde es por el problema de toda la vida en la universidad. Este es un problema que va a existir durante toda su carrera, ¿bien? Y es que no hay tiempo. No hay tiempo, porque cálculo 2 no es la única materia que tienen que dar. Tienen que dar química, álgebra, física, ese es otro dolor de cabeza para muchos estudiantes. Entonces el problema es que esto hay que estudiarlo demasiado, o sea, hay que hacer muchos ejercicios de sustitución, de por partes, hay que practicar mucho, pero ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Si ese mismo esfuerzo me lo exige física, por poner un ejemplo, o si ese mismo esfuerzo me lo pide química. ¿Cómo hago ahí? Entonces, claro, por eso es que como en segundo semestre se da tantas cosas importantes, mucha gente lo que hace es que siempre deja una por fuera. Como que voy a estudiar fuerte esto y la demás, pues nada, ahí cojeando. Hasta el punto de que salvan dos y pierden una.
o pierden dos y ganan dos. Sí, eso lo vi mucho en segundo semestre. Entonces, por eso es que mi recomendación es que estudien mucho cálculo 2, que es como la materia más fácil de adelantar por cuenta propia, para que ese tiempo que ya no le tienes que dedicar durante el semestre se lo puedas dedicar a las otras materias. ¿Sí ven? Tiene sentido. Si tú adelantas ahora cálculo 2, tienes que estudiar, tienes que dedicarle menos tiempo durante el semestre. Ese tiempo te sirve para, por ejemplo, química, los talleres de química que son una locura, ¿bien? Se van a dar cuenta los informes de química o para estudiar física, ¿bien? El semestre que pasó hay una profesora nueva, la profesora Yurimar estuvo dando física uno y me contaron que el parcial más alto fue 2,5. Entonces ahí ya se pueden dar una idea de por qué es importante ir adelantando. Bien, con la profesora Yurimar es bastante creativa. Entonces, fíjense, ese es el secreto es adelantar en vacaciones. Bien. Y ahora, y para el tiempo, hay que tener mucho orden, hay que organizarse muy bien. ¿Listo? En primer semestre esto no es tan importante, ¿verdad? Porque ajá, la única materia importante, la única materia que mata a la gente es cálculo uno. O sea, tienes solamente esa materia difícil. Las demás son medio relleno o medio, o medio fáciles. O sea, las demás son nada más responsabilidad. No es como que te vas a matar tan mucho la cabeza en dibujo, por poner un ejemplo. O no es que te vas a matar mucho la cabeza en comunicación, que es pura tarea. ¿Listo? Pues pura tarea. Pero en segundo semestre empieza la carrera de verdad. ¿Ok? Porque básicamente tienes varias materias y cada una te exige lo mismo. Bien. Entonces, la única manera de que ustedes logren sobrevivir y seguir invictos es organizarse mucho, mucho. Bien. Les voy a contar lo que yo hago para organizarme bien es que uso algunas plataformas como Obsidian. ¿Listo? Obsidian, Notion y Todoist. Bien. Todoist. ¿Ok? Estas son aplicaciones o programitas em, que le ayudan a uno a tomar nota, por ejemplo, lo ayudan a uno a organizarse mejor, ¿ok? Y a tener como las tareas, lo que uno quiere estudiar, los apuntes, a tenerlos de manera digital, entonces, bueno, y también OneNote, ¿por qué no? Sí, sí, lo que estoy usando ahora mismo es OneNote, ¿listo? Eso también lo uso, demasiado, ¿bien? Por organizarme, miren. Aquí tengo organizado mis materias, estática, miren. Estática, cálculo 3 cuando veía cálculo 3 organizaba todo. Fíjense, los ejercicios que estudiaba, topografía, vean. Miren, física 2 aquí tengo mis apuntes. Entonces, fíjense, vale la pena aprender a usar estas herramientas digitales para tener todo más ordenado, bien. No tener hojitas volando por ahí, ¿listo? Entonces, se los recomiendo mucho que revisen bien, estas plataformas, bien. Y Y esto es todo, ¿ok? Entonces, yo me estaré reuniendo con ustedes los fines de semana, ¿ok? Eso sería todo por hoy. Yo quiero hacer estas reuniones como para tratar más consejos y para ver temas y también para hacer ejercicios, ¿ok? Y sobre todo para mejorar habilidades. Esto es algo que no pasa, que se requiere mucho en cálculo 2 y en cálculo uno, pues no tanto, ¿bien? Porque hay algunos integrales, hay algunos ejercicios, o sea, que tú los ves y nada, no hay manera de hacerlos. Hay que hacerlos a punta de creatividad. O sea, hay integrales en los exámenes, que salen en los exámenes, que uno las ve y uno dice, no, esto es imposible. ¿Qué técnica uso? ¿Qué hago? Entonces, y luego te das cuenta de que era un truquito, o sea, hacer un truquito o hacer, no sé, un cambio ahí súper tonto, o hacer un paso ahí súper creativo. Entonces, ahí es donde uno dice que cálculo 2 es más difícil. Sí, porque hay que tener incluso hasta creatividad para algunos ejercicios.
Bien. Y eso lo van a estar viendo conmigo, ¿ok? Entonces, nada, ya se va a acabar la reunión. Espero que les haya gustado y si tienen dudas, bueno, no, faltan los libros, entonces voy a mandar otro link, ¿ok? Porque este link se va a cerrar ahora. Entonces, voy a mandar otro link para hablarles de los libros, ¿ok?